Muy buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Rox y estamos en un episodio más después de WrestleMania 41 de En Pro del Pro Wrestling. Ha terminado WrestleMania, nos ha dejado muchas cosas, tanto buenas como malas. Creo que el Raw post WrestleMania es un Raw bastante bueno. Creo que hace un tiempo no veíamos un Raw tan provechoso después de lo que fue el magno evento. Y pues bueno, para comentar los principales detalles de todo esto, no me encuentro solo, estoy con Dan Thomason. ¿Cómo estamos? Todo bien por acá, listos para comentar este rock que si bien estábamos acostumbrados a esos típicos shows donde habían regresos y debutaban y pasaban de todo, tal vez no lo tuvimos de esa parte tan fuerte, pero fue un show sólido. O sea, se nota de que hay nuevas cosas para desarrollar y nuevos caminos por seguir, algunos mejores que otros, así que listos para comentarlos por acá. Sí, o sea, yo interpreto normalmente el Raw Postmania como el inicio de una nueva temporada para WWE. Creo que en WrestleMania cierran la gran mayoría de cosas que tenías de Mania a Mania y pues ahora es como que un nuevo comienzo para darle un refresh a las historias. Igual, creo que de momento tampoco vamos a ver gran cosa porque falta un draft y cuando se vuelvan a acomodar los rosters probablemente veamos las historias a largo plazo. Pero bueno, ya que justamente comento lo de historias a largo plazo, es porque en el main event de la noche, vamos, en el main event segmento de la noche, sale Seth Rollins con Paul Heyman para, bueno, quizás un poco explicar su unión, que yo creo que en lo particular ya está dentro de todo explicada. Creo que Heyman se siente en una encrucijada de que Roman lo haya puesto a elegir entre él o su mejor amigo, y Punk también le jugó mal al justamente jugarle el favor contra su Tribal Chief. Entonces, yo más que una justificación necesitaba como que los siguientes objetivos de ambos juntos. Y creo que dentro de todo me lo dejan saber. Dicen que van a estar de este WrestleMania hasta el siguiente WrestleMania hablando de esto. Y bueno, sale Punk a tratar de vengarse, sale luego Roman y viene la sorpresa de la noche que es Braun Breaker. Braun Breaker se une a Seth Rollins y a Paul Heyman y tenemos esa especie de facción que mucha gente lo está comparando con Evolution. ¿Qué opinas de esto? ¿Te gustó la participación de Breaker aquí? ¿Crees que encaja? Sí, me gustó bastante. Yo creo que desde un principio, desde que habían tenido esa interacción en NXT hace ya algunos meses, que Paul Heyman incluso llegó a introducir a Bron Breakker en una lucha para cerrar ese show. Había tenido, ¿verdad?, una cierta interacción en backstage y ya todo el mundo empezó a sacar conclusiones, ¿verdad? ¿Será este un nuevo Paul Heyman guy? Y siempre tenemos, ¿verdad?, la perspectiva de que Paul Heyman podría impulsar a alguien, incluso gente que ya está como en cierto recorrido, ¿verdad? En el caso de CM Punk, que CM Punk pues sí tuvo su apoyo de Paul Heyman al inicio, pero básicamente estuvo con él ya un poco más adelantado con el asunto del reinado de los 400 días y tal. Pero sí, digamos, este tipo de uniones, yo creo que para esto es yo creo que, digamos, Seth Rollins entiende cuál es su posición, que sí es cierto que puede salir victorioso de un main event de WrestleMania, de que sigue siendo un protagonista actualmente, pero sigue siendo un trabajador y sigue siendo una persona que puede aportar a los demás. Entonces, aquí es donde entra esta ecuación para poder ayudar a darle ese siguiente nivel a Bron Breakker, que creo que la mayoría lo vemos, ¿verdad?, como un futuro campeón mundial. Entonces, digamos, en esta parte yo creo que sí se ejemplifica bastante bien. Paul Heyman viene siendo como el Ric Flair de Evolution. Evidentemente no se va a meter a un ring a pelear, pero le aporta muchísimo. Y vamos a ver, yo creo que, o sea, se vienen unos meses bastante interesantes porque yo creo que lo próximo es de que Seth Rollins próximamente consiga el título mundial y podamos ver uno o dos más unidos a la facción y que sean, porque básicamente lo que se está intentando hacer es que sea el reemplazo de The Bloodline. No tengo idea si va a llegar a ese mismo nivel de popularidad, a ese nivel de impacto que ha tenido en los últimos años, a ese nivel de duración, pero está claro, ¿verdad? Que es la nueva parte heel para contrarrestar, ¿verdad? A la programación, al menos en Raw. Entonces, por esa parte sí hay bastante interés. Sí, o sea, yo es que también sí es cierto que la comparativa te lleva a llevarlo hacia Evolution. Creo que luego del main event de WrestleMania, por cómo queda parado Rollins, superando a Roman Reigns, que
es muy complicado que pierda. Y a CM Punk, que tampoco es que tenga derrotas, a excepción de lo de McIntyre, queda en una posición bastante potente. Y creo que incluso queda por encima del campeón mundial de esta marca, que es Jey Uso. Eh, Te banco en que me falta un miembro más, pero por el hecho de que, o sea, a ver, si van a hacer este tipo de facciones que a Triple H les gusta, que están en todos los semanales, que están siendo protagonistas del show, en algún momento tienen que perder. Y necesitas a alguien que se coma los pins un poquito. La gente comenta Austin Theory, a mí es que quizás Austin Theory no lo considero La, la la mejor opción. facción, la facción necesita aura, no que se lo quiten. Se comete Ethan Page también, que no me parece una mala alternativa. Vamos, igual puede pasar que con Evolution, ¿te acuerdas que añadieron primero a Mark Jindrak antes de añadir a Batista y luego quedó en nada? Bueno, antes de añadir a Randy Orton, si no me equivoco. Y luego quedó en nada porque, bueno, era malo el tipo y Randy Orton era mejor. Y Randy Orton estaba lesionado, si no me equivoco, y luego lo añaden con eso. Creo que puede resultar interesante. Igual, vamos, yo entiendo que la finalidad de todo esto es elevar a Breaker al título mundial. Ahora, no se va a dar esto de la noche a la mañana. No esperen que Braun Breaker sea campeón en Backlash. O sea, creo que el primero que va a aportar el título va a ser Rollins. Y de ahí veremos. Y Breaker, pues, puede mantenerse en una posición en la cual puede estar sin título, puede tener rivalidades sin título contra gente ya un poco más elevada de estatus. Creo que luego de ese spear que le hace Braun Breaker a Roman Reigns con la barricada, te deja entender que en algún momento va a haber algo entre ellos. Y bueno, otra cosa que también se comenta bastante, aparte del posible cuarto integrante de esta facción, que podría ser Ethan Page, que podría ser Theory, se comenta que incluso podría ser de Ethan Fraser. Yo en lo particular, si tendría que decantarme por uno igual, Ethan Page, porque creo que está en una posición que podría comerse los pins sin mayor problema. Pero lo que también se comenta bastante es que, vamos, WWE en los últimos años ha llevado siempre las construcciones hacia Wargames, construyéndolas a muy largo plazo. Entonces, creo que esta quizás podría ser tu Wargames de este año, con el equipo Hill de Rollins Breaker y a saber quién se añade, contra Roman Punk y a saber quién se añade. Que sí, que falta mucho para Wargames, pero el historial de WWE nos ha llevado a pensar que en los últimos años se manejan así las cosas. Pasó con lo de The Bloodline, que lo comenzaste a construir apenas terminó lo de Roman en Mania del año pasado, y pasó con lo de Judgment Day, que estuvo peleando contra los babyfaces de Raw durante todo el 2023. ¿Tú crees que va encaminado para eso? ¿O crees que quizás van a optar por combates individuales y ese tipo de cosas? Yo creo que, o sea, está prácticamente entendiéndose esta situación, ¿verdad? De que van a ser protagonistas, sí o sí. O sea, no va a ser algo de que va a terminar rápido o que va a quedar solo en combates menores. O sea, yo veo, por ejemplo, incluso en Backlash, qué sé yo, un CM Punk contra Seth Rollins en caso de que CM Punk quiera buscar venganza por esto que ha pasado, y que Bron Breaker rete a Jey Uso. Claro, tendrías que hacer de que Breaker pierda o al menos que terminen en DQ, perdón. Entonces, por lo menos se maquilla un poco el asunto y al siguiente pay-per-view o en... Sí, es que yo creo que Jey Uso no está para ser más campeón por más de 3 meses, que al siguiente pay-per-view, perdón, ya sea Seth Rollins el que consiga el título. Entonces, con el Seth Rollins con el título, se empieza más a caminar el asunto. En algún momento va a ocurrir eso. Incluso estamos olvidando, ¿verdad? Otro nombre, que esto es lo vacilón, de que han sido rivales, pero es que con este Seth Rollins yo creo que le puede justificar en cualquier parte, porque incluso no descarto que si un Finn Balor, por ejemplo, traiciona a Dominic, se termine uniendo a esta facción. Sería una buena persona para que se coma los pins, por más feo que suene, pero incluso también un Bronson Reed que regrese y se una a esta facción, que verdad sigue siendo un peso pesado, pero es diferente a Bron Breaker. Entonces, hay diferentes combinaciones. WWE va a caer en el error del draft y eso es un problema porque va a querer respetar las marcas y ahí entra en un problema de que empieza a reciclar combates, empieza a reciclar cosas, entonces no se va a poder sentir fresco.
Tienen que ver cómo hacen porque para fechas de World Games, si esto llega desgastado, va a ser bastante pesado llegar hasta esas fechas, más que es hasta en noviembre. Hay un SummerSlam de 2 noches de por medio, está Money in the Bank, están los shows afuera de Estados Unidos, entonces sí es de cuidado, pero creo que nombres hay. Ahora, también lo que hay que conformar es la facción o no sé si va a ser una facción, pero la parte de face, que sí, que está Punk, pero creo que Punk también puede virar hacia otras rivalidades. El mismo Roman no va a estar todos los días, pues, va a virar hacia otras rivalidades. Creo que Sami Zayn es un nombre importante. Yo creo que incluso me atrevería a decir que si Seth Rollins queda campeón, un buen nombre para quitarle ese título de Sami Zayn. Claro, estoy tirando, ¿verdad?, a un futuro muy riesgoso de que puede que nunca llegue, pero, ¿verdad?, a lo que me refiero. Entonces, ¿verdad? Esas son las posibilidades. Y lo otro que hablábamos de Bron Breaker, que si bien Bron Breaker puede ser que no salga campeón ya, tiene el Money in the Bank, ¿verdad? Que si algún face tiene el título, por ejemplo, un Punk que gane el título y llegue Bron Breaker con el canje y se lo quite, ¿verdad? Puede sonar interesante. Entonces, hay buenas combinaciones, hay buen tiempo, pero sí es riesgoso, hay que saber manejarlo muy bien. Fíjate que yo tengo dudas con el Money in the Bank, justamente por lo de Cena, que ya tocaremos más adelante, pero no quería dejar pasar de que el hecho de que Rollins se haya convertido en heel ha llevado también a la par de que al día siguiente su esposa Becky Lynch haga el turn. Y bueno, pierda los títulos con Lyra Valkyria. El combate me parece muy bueno, ¿eh? Me parece mejor que el de WrestleMania. Creo que, bueno, Liv Morgan y Raquel Rodríguez funcionan bien como tag team. Creo que no pasa nada por admitirlo. Creo que han encontrado bastante bien una dinámica que le funciona. Eh, Al final, vamos, es un poco lo de siempre. No hay muchas más parejas. Entonces creo que por ahí es donde puede sufrir la parte de su reinado. Becky, pues bueno, termina la lucha, pierde los títulos, abraza a Lira, le hace el heel turn. Y tenemos nuevamente a Becky Hill. Yo en lo personal, a ver, creo que puede ser una buena oportunidad para intentar replicar el éxito que fue Big Time Bex en su momento, que a mi gusto es el mejor personaje que ha tenido Becky Lynch, por encima de The Man. Aunque The Man fue más popular y tal, creo que con Big Time Bex puede desenvolverse mejor. Y me parece la oportunidad para darle exposición a Lyra Valkyria, que si bien es cierto, venía siendo una campeona más de wrestling que de historias en el último tiempo, y para darle exposición al campeonato femenino intercontinental, que si bien es cierto, aparece en WrestleMania, no tiene una defensa como tal. Entonces, yo por este lado estoy bastante conforme. Ahora, no sé cuánto tiempo se quedará Becky, no sé si Bailey volverá para acostarle la lucha o si tendrá algo que ver en esto, no sé si Liv Morgan aprovechará el pin que le hizo a Lira para retar e intentar ser doble campeona y tener a Dominic y a Lee campeones. ¿Tú cómo ves el panorama de esta rivalidad? Eh, me ha tomado bastante desconcertante porque es extraño, o sea, me esperaba de que al final de todos fuera Becky la que traicionara o le hiciera algo al aire para crear esa rivalidad, porque yo creo que todo el mundo está esperando esa rivalidad. Más de que tuvieron un buen combate en NXT cuando le ganó Laira a Becky, pero no sé, o sea, siento que ya es mucha insistencia. Es el tercer, creo que es el tercer heel turn que hace Becky, que en mi opinión sale mal. Porque, por ejemplo, el primero que es en el 2018 De salió Charlotte, ¿no? horrible. O sea, Sí. en cuestión de 3 meses ya la tipa tuvo que pasar a ser face porque no funcionó como heel. Y eso no es culpa de ella, fue de culpa de Vince que no supo leer a lo que quería el público y trató de meterla como heel y no le funcionó. En la segunda ocasión, que es cuando regresa y le gana a Bianca en segundos, es una de las mayores estupideces que yo he visto en mi vida, que por suerte salió bien en el WrestleMania, ¿verdad? Y la construcción que tuvo. Pero, o sea, una mujer que viene de tener de dar a luz a su hija, casi que es algo único en el wrestling, porque no casi las mujeres más bien las mujeres se retiran a temprana edad para poder tener hijos y no dedicarse, ¿verdad?, a este tipo de deporte. Que Becky haga eso, todo el mundo la iba a ovacionar y tuvo una reacción increíble. Entonces, en esa parte me parece que salió mal. El personaje fue muy bueno y empezó a agarrar tracción conforme pasaban los meses y al final funcionó. Y ahora pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos el regreso de Becky, todo el mundo la apoya. Llega y hace el heel turn y lo que se escucha son ovaciones, one more time, que siga. Entonces, yo siento por el fondo, ¿verdad? De que esto más bien me indica de que no han sabido
dar en los tiempos correctos con Becky, por lo menos en ese turn, ¿verdad? En el momento correcto. Espero y deseo, ¿verdad? De que al final sea una Lyra que salga en una mejor posición, ¿verdad? De que si Becky le tiene que ganar, que al menos haya una revancha y Lyra salga mejor posicionada. Creo que se podría virar, bueno, ya ahora que Liv y Raquel tienen los títulos tag, se pueden seguir contando historias con ellas, pero el problema es la división, ¿verdad? De que no hay equipos. Eh, pero bueno, estamos viendo, ¿verdad?, de que hay equipos en NXT. Yo creo que el combate que tuvieron en Stand and Deliver, aunque fuera el kickoff, mostró buenas reacciones y buenos momentos. Entonces, al final yo creo que tienen que llegar a ese punto, ¿verdad? De que, por ejemplo, yo no sé por qué una Lashley y Yakara, para mí estaban listas al menos para subir como equipo. Tal vez sí les falta más fogueo, pero se pueden foguear como equipo en el main roster. Entonces, tal vez apretar esos botones, ¿verdad? De que, o sea, están viendo que no tienen equipos. Puede que deje débil a NXT, pero necesitan, digamos, sustentar esa parte. Entonces, es un poco ahí de que se entiende los puntos, se entiende la finalidad, pero hay problemas de timing, me parece. Sí, sobre Becky Lynch, creo que, a ver, entendí por qué pasa esto de que no creo que hubiera sido adecuado hacer el heel turn apenas regrese. O sea, yo por eso entendí que se llevaran la victoria y que el heel turn lo hicieran aquí. Me resultó sorpresivo que perdieran los títulos tan rápido. Yo pensé que igual le quitaban el título intercontinental a Lira. Becky y Lira tenían un reinado quizás de un par de semanas, un par de meses, y luego recién venía la traición. Ahora, no sé qué tan mal sale este turn, porque sí es cierto que el público este de Las Vegas es un poco extraño. O sea, me dio la sensación de Sí. que abuchaban a quien no tenían que abuchar, vitoreaban a quien sí. No estoy diciendo que esté mal, por ejemplo, el hecho que hayan hecho el JIT como 50.000 veces. O sea, no me parece eso un problema porque pasa en todas las arenas. Pero sí fue un poco raro. Y sí es cierto que el turno de Becky queda quizás anticlimático por eso. Ahora, yo no tengo dudas de que Becky va a terminar impulsando a Lira de alguna u otra forma. Y creo que le va a dar la importancia que el título intercontinental necesita. El hecho de que tus main eventers o tus leyendas, en este caso como lo es Becky Lynch, esté luchando por ese título, creo que ya les suma bastante. Eh, Tengo interés por ver cómo regresa Bailey en esta historia, porque tampoco me haría lógica que que Becky haya atacado a Bailey para ser la compañera de Lira, para que luego traicione a Lira. O sea, no tendría tanto sentido como tal. Eh, Quiero ver cómo le introducen en esta historia y de momento creo que puede ir bien. Por el lado de las campeonas femeninas en pareja, pues creo que hay que tirar con NXT por lo menos con un tiempo porque no hay equipos ahora mismo. Creo que defienden en la siguiente edición de NXT y pues bueno, no, a ver, creo que sería dañino sí hacer tantos cambios titulares seguidos, porque incluso has hecho un cambio titular para contar la historia de Becky Lynch, o sea, no has hecho un cambio titular para contar la historia de los títulos, sino por Becky Lynch, entonces creo que igual habría que establecer quizás a Liv Morgan y Raquel Rodríguez un tiempo más con esos títulos. Ahora, ya que estamos comentando justamente de los títulos de Raw y tal, ayer Monday Night Raw abre con el 17 veces, 17 no 18, que ya está confirmado por WWE, 17 veces campeón mundial John Cena. A ver, John Cena muestra un contador que cada vez va contando los días que le faltan para que justamente se pueda llevar el título a casa. Él va a cumplir con su palabra de aparecer. Entiendo que, claro, estamos justificando el hecho de que no vaya a luchar seguido con que, oh, soy Hill, soy malo. Eh, y pues bueno, lo del contador me gusta. Creo que se ve como una especie de desafío final de que, en plan, si este no puede vencerme, pues cada vez hay una oportunidad menos, tienes una vida menos. Y cada vez va a ir pasando el tiempo y cuando quede pocas fechas en ese contador, es cuando realmente se va a comenzar a sentir el peligro en WWE. De momento aparece Randy Orton por detrás, le hace un RKO y pues bueno, vamos a tener la misma lucha que hemos tenido durante toda la era PG y que no dieron casi ningún buen enfrentamiento en Big 2025. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Qué opinas? Vamos, entiendo si es que te gusta por la nostalgia y tal. Yo en lo particular no lo compro. Sí, yo creo que ya es un punto de que es por pura nostalgia, ¿verdad? Y más que todo testimonial. Yo siento que al final de cuentas se sigue, o sea, se puede sostener
por el hecho de que John Cena está en su tour de retiro, de que ha hecho el cambio a heel y que es el 17, ¿verdad? Pero bueno, ya vimos una red flag que fue el main event de WrestleMania, que hay un problema enorme, que cuando se crean expectativas, cuando se crea la historia de que está con The Rock y de que puede aparecer y que puede cambiar cómo se va a terminar el combate, y cuando llegas y lo que ves es 20 minutos de prácticamente el anti-wrestling que predicó Cena en estas últimas promos y que el foco fue Travis Scott, ahí hay un serio problema. Entonces, ¿qué es lo que espero con esto? Honestamente, lo que espero es de que el resto de la carta de Backlash sea excelente para compensar un main event de que no va a ser bueno en el ring. O sea, ya eso es casi que obvio a este punto. Entonces, espero que los dos enciendan a la gente, de que la gente esté metidísima, más Randy Orton en su casa y que Cena, por favor, agarre los archivos de Eddie Guerrero y de Edge y estudie cómo ser un heel tramposo, cómo idear cosas, hacer cosas creativas, porque yo creo que hay que entender un punto y es de que si un combate no se puede sustentar por la parte in ring, por más loco que eso suene y por más mediocre y pesimista que eso suene, hay que ver otras formas de mantener interesante el combate. Un main event como el de WrestleMania 40 era lo mismo del main event de WrestleMania 39, porque es que todo el mundo sigue recordando y que para muchos es uno de los mejores main events en la historia de WWE, precisamente porque salió bien todo este asunto de los Avengers uniéndose para ayudarle al bendito Cody Rhodes contra The Bloodline. Es un asunto, ¿verdad? Súper exagerado porque hasta se llega a meter Undertaker con ropa casual, pero al final termina funcionando porque es creativo, ¿verdad? Es una forma de resolver alguna problemática que tenía el combate como tal. Entonces yo siento que eso es lo que tienen que analizar para poder hacer el combate de verdad interesante. Incluso bueno, si tienen que meterle a un no DQ o qué sé yo, no sé, algo para que puedan tener armas al menos y romper un par de mesas, aunque ya estén viejos, pero y que por favor no pase de 15 minutos, o sea, esos combates con este John Cena, además de 15 minutos, no. Y entiendo, ¿verdad? Todo el asunto de que él quiera ir lento, que él quiera ir despacio porque es su ritmo y quiere como pero, o sea, no, o sea, hay que compensarlo con otras cosas y ojalá a lo mucho 12 minutos, un final creativo y listo, a lo siguiente. Y seguir pensando, ¿verdad?, cómo quitarle el título, porque creo que también eso es importante. Sí, o sea, se ha tomado muy en serio lo de arruinar el wrestling. A mí ya me arruinaron un main event de WrestleMania. Eh, a ver, yo es que me siento en una posición en la cual siento que igual estoy nadando contra la marea porque todo el mundo le compra así a las cosas, quizás porque no dimensiona lo que realmente está sucediendo. A mi gusto personal, creo que no te digo que el reinado no le va a aguantar a Cena. Yo creo que Cena al final, por el hecho de estar en su tour de retiro, es como que la gente le va a comprar muchas más cosas. Pero sí es cierto que siento un claro downgrade en que hemos pasado de, vamos, las luchas cinematográficas de Roman a mí no me gustan, pero sí hay varias luchas que tienen una esencia buena y que son bastante destacables en el ring. El reinado de Cody me parece el mejor in ring de los últimos años. Y vamos a pasar de tener luchas de 4 estrellas y media a tener luchas de 2 estrellas en el main event de los pay-per-views. Y que sí, que Randy Orton con John Cena ahora es quizás es algo novedoso porque Randy Orton es el face y Cena es el heel, pero con el ritmo lento que tiene Randy Orton, que trabaja muy metódicamente y que quizás es un wrestling que a muchos como que no les mete de lleno en la lucha porque se pierden en toda la construcción que hace Orton. Y con el nivel que está dando Cena, que vamos, desde 2019 no tiene algo destacable, a mí es que no, esto no termina de cerrarme. Entiendo que van a tirar por el lado del storytelling y así va a ser también en las siguientes rivalidades que tenga Cena. De hecho, para mí está muy claro que Punk va a ser el siguiente retador, justamente rememorando lo de Money in the Bank 2011, que ahora es justamente Cena quien se puede marchar con el título. Y no me parece mal, pero claro, eh, vamos a, vamos a cambiar completamente la dinámica que teníamos antes. Y eso a mí no me termina de cerrar. Entiendo a quien le guste, entiendo a quien lo disfrute, pero yo creo que el tiempo terminará más o menos dejando en claro qué es lo que va a pasar con Cena. Y creo que yo en lo personal no le auguro un buen reinado. Creo que el final va encaminado a que Cody regrese y le quite el cinturón.
que creo que va más que todo por ahí. Ujú. Cody no aparece en esta edición de Raw. No recuerdo si está anunciado para SmackDown. Creo que había sido anunciado para SmackDown y tal, pero no tengo muy claro que vuelva a aparecer pronto. Creo que quizás lo mejor es que se tome quizás unas semanas libre y luego regrese para ver cómo lo vuelves a introducir a la historia con Cena. Y pues bueno, si tenemos un campeón mundial, en este caso que es el de SmackDown, que está en Raw, malo, pues tenemos el campeón mundial de Raw que también es malo. Main Event Jey Uso está en la ciudad, está en Las Vegas. Sale todo el video package de cómo llegamos a este punto. Luego, pues bueno, el segmento, a ver, a mí, a mí no me desagrada que la gente haga JIT, que la gente mueva los brazos y tal. Me parece que es un atractivo que tiene WWE que va más allá del luchador. Es como lo típico de que, oye, di tu frase y todo el mundo salta y tal. Pero es que el segmento no me dice nada. O sea, creo que es el peor segmento de la noche, igual. Sin ser tampoco especialmente malo, ¿eh? O sea, a mí me hizo ilusión ver a Sami Zayn de regreso. Yo no entiendo en qué universo estamos en el que Jey Uso es campeón mundial antes que Sami Zayn. Eh, Jey Uso sale Jimmy Uso, todo el mundo jitea, es feliz, mueve los brazos. Poco más. Yo es que tengo dudas sobre quién va a ser el primer retador de Jey Uso. Pero es lo que mencionaste hace rato. El título a Jey Uso no le va a aguantar mucho tiempo. Por el hecho de que simplemente todo esto es basado en una entrada y en una frase. Entonces, creo que eh, el título es como una especie de bomba de tiempo para Jey Uso que mientras más tiempo lo tenga, más daño le está haciendo. Y yo creo que para muestra, lo mismo que le pasó a Kofi Kingston. Creo que con Kofi Kingston era lo mismo. No podía tener un reinado tan largo porque el título se lo terminó comiendo. Creo que me pasa un poco lo mismo con Jey Uso. Creo que mientras más pronto le quites el título, menos daño le vas a hacer. Entonces, yo optaría porque Seth Rollins sea su retador para Backlash y nos olvidemos de esto de una vez. Ahora, no tengo tan claro qué tan rápido WWE le vaya a quitar el título, teniendo en cuenta que estamos en la era Triple H, donde los reinados tienen que durar por lo menos sus 100 días. ¿Tú cómo ves el panorama de Jey Uso y quién crees que puede retar por él en Backlash? Sí, yo creo que Jey Uso, ¿verdad? Ahí es donde entra como el problema con el otro lado, ¿verdad? Que es John Cena con el de WWE, para contrarrestar lo que significa ese reinado de John Cena tendría que ser lo opuesto en el otro título y Jey Uso no es lo opuesto, entonces ahí es donde empieza la urgencia por ver cuándo va a terminar ese reinado. Y es que yo siento que ya Jey Uso tocó su techo, o sea, bueno, ya lo había tocado hace mucho, pero ya haberle dado que ganara en WrestleMania un título mundial, ya hasta ahí llegó, o sea, es que ya no puede ir más allá. Y sí, digamos, yo me imagino que va a tener mínimo unas dos defensas a lo mucho, pero sí es necesario, o sea, de que esto rebote en Rollins, que para mí es la mejor opción a este momento, porque volvemos a lo mismo, el asunto es tener un plan. Ahorita, Jey Uso, o sea, con Jey Uso no hay un plan, y es mentira, porque muchos decían, uy, que Sami le haga el turn y le gane el título, ¿verdad? Pero es que no, o sea, tampoco es como una historia tan atractiva en realidad. No sé qué tan bien sería Sammy como heel, sí lo ha sido, pero ha sido el heel tramposo, no un heel, ¿verdad? Como más rudo. Entonces, yo siento que es necesario de que Seth Rollins sea el que obtenga el título, pero no siento que sea en Backlash, porque ahorita Seth Rollins está con el asunto este de creando esta facción que con Punk, o sea, veo más antes de que se enfrente otra vez con Punk a que vaya por el título. Por ahí es donde estaba mi opción con Bron Breaker, aunque claro, significaría de que no lo gane, ¿verdad? Así tan rápido. Pero no sé, tal vez puede ser una primera intención de poner a Bron Breaker. Digo, Bron Breaker está a la alza, tampoco es que va a salir dañado por no ganar el título en Backlash. Entonces, podría ser una opción. La otra es que igualmente, si uno pone nombres heels, Logan Paul, pero es que, ¿quién quiere ver a Jey Uso contra Logan Paul? Ese es combate Todo para lo de Arabia igual, ¿eh? eso suena para Arabia, sí, Es el pero el típico problema es que combate Arabia para es en Arabia. julio. Ya. El problema es que Arabia es en julio y yo no quiero que Jey Uso llegue a julio como campeón. Pero bueno, podría suceder, o sea, es completamente factible. Eh, pero sí, esperemos de que sepan que esto no es un reinado que no puede durar tanto. O sea,
y más con lo de Cena, porque Cena no es solo el hecho de que va a tener un límite al luchar, sino de que no va a estar todos los días, o sea, no va a estar como presente en los shows. Entonces, es lo mismo, o sea, si Roman Reigns tenía esos dilemas cuando era campeón, para eso Seth Rollins tuvo el peso pesado, para ser el luchador, ¿verdad? Que estaba día a día, que incluso hacía retos abiertos, que era un poco más dinámico en ese aspecto. Entonces, eso es lo que se necesita en ese momento. Sí, al final, pues bueno, hay muchas opciones, creo que dentro de todo el panorama está abierto. Quizás, bueno, me llama la atención justamente por eso, por ver quién puede ser el rival que le quite el título a Jey Uso, por ver cómo evolucionan las historias. También en este round, pues bueno, tuvimos lo de Io Sky con Stephanie Baker, que a mi gusto es... Esa imagen de ambas desprende ahora, es de lo mejor del show. Tuvimos a Dominic reteniendo el título contra Penta, que bueno, regresa JD McDonough, que es una buena noticia para todos, pero no estoy convencido que le den una derrota de esta forma a Penta y menos contra Dominic Mysterio. Tenemos también el regreso de Rusev, que bueno, no lo voy a comentar porque sinceramente no me interesa ver a Rusev en 2025. Y pues nada, creo que dentro de todo ha sido un episodio bastante redondo. Y nada, Dan, te agradezco por haberte pasado por aquí. ¿Hay algo que quieras comentar antes de irnos? Nada más súper rápido, ya que en esa parte no nos dio tiempo, pero buenísimo el que hicieran un Dream Match con Illo y Stephanie McKer. O sea, yo creo que eso es aprovechar el tiempo. Yo sé de que puede haber otro momento y puede haber incluso un mejor combate, más construido y todo, pero a veces hay que tirar del gatillo. Entonces, por ejemplo, yo no me oponía en el King of the Ring pasado que se enfrentaran Gunther contra Ilya. Entonces era una probada de algo que podría ser mejor en un futuro. Entonces, creo que hicieron bien y el montón de talento que sale. Yo creo que hubo gente que se enojó por que la descalificación, que por qué Ría otra vez, que esto y que lo otro. Y yo me pongo a pensar, así es como se empieza a construir algo para Evolution. Ya de una vez en la imagen del título mundial aparecen dos de NXT, para que el fan las tenga de inmediato, aparece Ria y entonces te construye mucho a futuro y te pone pendiente de NXT, que NXT es para la lucha femenina en esos momentos. Entonces, creo que hicieron muy bien en lo que hicieron ayer en ese segmento y en esa lucha. Sí, la gente se queja de Rhea, pero al final para Julia, Baker y Roxanne es una buena primera muestra que en sus primeros shows en el main roster ya estén en los mismos segmentos con la campeona mundial femenina, que bueno, que es Io Sky, y con la main eventer que supone que es Rhea Ripley. Creo que Rhea Ripley probablemente vuelva a retar por el título porque creo que tiene argumentos para hacerlo. Perdió con Io por trampa y no fue piñada en WrestleMania. Así que bueno, veremos si termina siendo esta lucha para Backlash o qué. Y pues nada, si te ha gustado este video deja tu like, comenta cualquier cosa que deseas que hablemos en próximos episodios, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales que están justamente apareciendo aquí debajo y nos vemos en un siguiente episodio de En Pro del Pro Wrestling con más wrestling. Adiós.